para que nos pueda instruirnos con la palabra. Gracias, hermanos. Gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes por su esfuerzo de participar. Y entonces lo que queda ahora en adelante es continuar con el servicio. Una vez que hemos alabado al Señor, Él ha escuchado cada palabra que le hemos entonado y ahora te propongo escuchar cada palabra que el Señor quiere hablarnos. Y para eso tenemos que disponer el corazón. Si ha venido a escuchar la palabra de Dios, yo le animo a que incline su rostro y se lo diga al Señor de corazón. Y comience. Bendito Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, expresado. Señor, nuestro deseo de escucharte en esta oración. Quedamos expectantes, Señor, de lo que quieras decirnos para obedecer. Padre, mi oración es que no solamente podamos comprender, sino como decía nuestro hermano José al dirigir, sino que puede ser una realidad, no lo que cantamos, sino lo que ahora estamos conociendo en la revelación de tu palabra. Firma nuestros corazones, que podamos ser sensibles a la guía de tu voz y que podamos ser obedientes, Señor, con el llamado que nos haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál fue el texto que utilizamos en la mañana? ¿Recuerdan? Santiago, ¿qué capítulo? 3. ¿Qué versículo? Todavía no estamos por la mañana. Hay una pregunta, ¿no? Así que vamos a leerlo y luego entonces proponemos lo que quería en complemento te dije que íbamos a compartir. Santiago, que está después de los Hebreos y antes de Pedro y Juan. La pregunta del 13. ¿Sí? ¿Recuerdan la pregunta del 13? Ya lo leí en la mañana, lo volvemos a leer ahora como complemento de lo que ahora vamos a proponer. ¿Hasta qué versículo leímos en la mañana? El 18. Muy bien. Así que vamos a leer el 13 y el 18. ¿Ok? Vamos a leer el 13 y el 18. Y luego plantearte qué es lo que te dije que íbamos a compartir hoy. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a leerlo juntos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora el verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ok? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Te voy a dejar una tarea de algunos segundos. Comparte con el que está a tu lado. ¿A qué te suena este último versículo 18? Vamos, léelo y comparte con el que está a tu lado. ¿De qué está hablando? Solo eso, no un sermón, simplemente ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando el verso 18? ¿Qué se refiere? Está hablando de siembra y de cosecha. ¿Sí? ¿Cómo se debe sembrar?
¿Cómo se debe sembrar? ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario de sembrar para ustedes, no siempre se pasa, sembraría con contienda. Lo que todo el pasaje que hablamos en la mañana, no con esa sabiduría que era terrenal, animal diabólica, impones y criticas y destruyes, etc. Pero esto, aquí está el principio, complemento lo que te digo, se siembra en, ¿y qué cosa cosechas? Lee bien el fruto. Sí, en paz, pero ¿qué cosechas? ¿Qué fruto cosechas? ¿Qué es eso? Quiero conectar la propuesta que te di en la mañana con lo que ahora te voy a decir. Sí, se está sembrando en paz, se está cosechando en paz, pero ¿qué cosas se cosechan? Esta traducción me gustó, revisaba con algunas traducciones y les dejo estas dos. Dice, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán cosechas de justicia. ¿Está bien? ¿Está bien? Lo que hemos dicho se amplía, pero seguimos con la idea de esto de justicia. Esta otra traducción creo que nos aclara más. Los artífices de la paz sembrarán en paz para obtener el fruto de una vida recta. Cuando escuche justicia, casi siempre se está asociando a rectitud, hacer lo correcto, hacer lo justo. Y es una vida recta. ¿Queremos como resultado una vida recta? Pues no vamos a imponer nada a lo violento. No vamos a imponer cargas. No vamos a criticar ni decir, hermano, tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que. ¿Cómo se siembra eso? En paz. ¿Cómo se cosecha? En paz. ¿Qué se cosecha? Conducta recta, de una vida recta. 100% garantizado. Por la sabiduría que viene de lo alto. Hoy quería compartirte un poco del apóstol Pablo. Es que, hermano, tenemos una triste, insana manía en el cristianismo de imponer las cosas a quienes vienen al evangelio. Y a veces en nuestro trato duro, en nombre de la llamada exhortación, y vamos con cuidaditos en eso. Por eso he tomado del ejemplo del apóstol Pablo. Pablo era durísimo cuando era Saulo, durísimo. Y he tratado de mirar, ¿por qué Saulo se cambió de nombre? ¿Recuerda a Abraham? ¿Quién le cambió de nombre? ¿Recuerdan? ¿Cómo fue? Ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham. ¿Qué es Abraham? En el que está en la congregación esta noche. Lo sabemos todos. Pero Saulo, Pablo, no encontramos el momento, solo el relato de Lucas, que en algún momento Pablo, que también era Saulo, o Saulo, que también era Pablo. Y no pretendo encontrar una razón, pero sí deducir algunas cosas, pero el fondo de esto, es decir, rápidamente 5 cosas que nos ayudan a estar mirando en el cambio del apóstol, en el cambio de Saulo a convertirse en el apóstol Pablo, como era antes, y seguramente lo sabemos. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo ahora a la hora de predicar y enseñar, enfrentando dura manera de a veces de imponer el judaísmo que se había querido? Así que digo, creo que se grafica bien. Esta sabiduría que era terrenal, era animal y era diabólica, no provenía de Dios, porque no hace las cosas con una actitud correcta. Por eso te decía en la mañana, la pregunta es, ¿se puede hacer el bien? ¿Se puede hacer el bien mal? Con una mala actitud. Te dejaba esa pregunta. ¿Cuál es el problema de eso? La motivación del corazón. ¿El Señor mira eso? ¿Vale para el Señor la actitud del corazón?
pesar de que sea una buena misión, una buena obra, pareciera de que estamos haciendo bien, pero delante del Señor, que conoce nuestra intención, ¿verdad que no? Por eso, cuando insistí en la mañana en decirte, no, decíamos esto, no lo hagas en tu fuerza, sino la fuerza del Señor, creo que lo podríamos entender mejor con esto de la fuente. ¿De qué fuente viene esta sabiduría y los recursos para hacer lo que el Señor le manda que haga? Entonces, creo que Saulo verifica bien esto. Y los pasajes que seguramente hemos leído, traigo a colación el pasaje leído por nuestro hermano Percy. ¿Qué leyó nuestro hermano Percy? Gálatas. ¿Qué capítulo? 1. A mí me llama la atención porque Pablo, como compartíamos la exhortación a Gálatas, ¿no? Con esto que había entrado el legalismo y otra vez lo de la circuncisión, que venían a estorbar los valores del cristianismo. ¿Por qué Pablo va a dar su testimonio? ¿Por qué Pablo se siente motivado a escribir lo que el Señor había hecho en él a los Gálatas? Para que quede registrado, para que quede simplemente obedece algo, seguro obedece algo, porque Pablo le va a decir a los Gálatas, estoy maravillado que tan pronto haya seguido otro evangelio, y no que hubiera otro evangelio, sino que pervierten el evangelio, ¿no? Y es más, si viene un ángel del cielo y comparte otro evangelio, o sea, anatema. ¿Qué significa anatema? Fuerte la palabra, ¿no? Y si aún nosotros, dice, viniéramos con otro. ¿Y es que Pablo está entendiendo? También que en su caso, el cambio de que él había tomado en su vida era drástico y notorio. Y que él no es que está trayendo algo nuevo, sino que está trayendo la verdad. Él estaba cerca de esa palabra. Él era irreprensible con respecto a las leyes. Pero todo eso lo había tomado ya sin valor, porque entendía cuál era el valor mayor. Entonces, vamos a mirar lo que el apóstol escribe a los Gálatas. ¿Desde qué verso leyó el hermano Percy? 11. Vamos juntos, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mas os hago saber que el evangelio no es según hombre. Y aquí hay que hacer una pausa. Pablo entiende que él no estuvo con los 11, él estuvo con Jesús. Él entiende que su conversión ha sido posterior. Él ha tenido un encuentro con Jesús, vaya que sí, va a dar testimonio de eso. Pero él no estuvo en ese tiempo, a pesar que ha sido contemporáneo. No es según hombre. Y a veces decimos, insistimos, no, esa palabra que no sea de hombre. Vamos a usar eso con cuidadito, ¿ah? Vamos a usar con cuidadito. ¿Por qué Pablo dice no es de hombre? Lea el siguiente versículo. Le ruego que lea el siguiente versículo. Léalo fuerte. ¿De quién lo recibió? Amén. ¿Qué me da la seguridad que esto que te estoy dando no es de hombre? Fuerte. ¿Lo puedo decir más fuerte? Lo recibió el Señor. Amén. Entonces nosotros estamos aquí y estamos convencidos y persuadidos que quien nos ha mostrado el Evangelio por medio de una predicación hemos conocido. ¿A quién? A Jesús y a Jesús crucificado ante la cruz. Hoy tuvimos un buen tiempo en la casa hermana. Tuvimos una buena audiencia. Decía a José y a los hermanos lo que iba a hacer. Cuando esto estaba en mi cabeza, que la mayoría no participa en nuestra fe. Entonces les voy a predicar el Evangelio. Voy a hacer lo más claro posible. Les predico el Evangelio. Y en mi cabeza retumbaba lo que Pablo decía en el 11. ¿Qué Pablo está diciendo en el 11? ¿Cómo poderles anunciar esta tarde a un lindo grupo de personas dispuestas a escuchar la palabra que les daba? ¿Cómo estar seguros que lo que les estoy dando? A ver, pregúntale que esto se lo apunta seguro que lo que ha venido habla bonito, ¿no? Interesante, pero es palabra de hombre. Es palabra de hombre, pero el hombre está hablando.
¿En quién les estoy haciendo poner su confianza? ¿Qué palabra les estoy haciendo leer? Entonces tomé la Biblia de Gedeón, esa que repartimos, y le di a cada uno. Y les grafiqué y les fui llevando esos versos que ayudan a conocer el amor de Dios, nuestra condición y salvación. ¿Quién está hablando? ¿Quién les está hablando? ¿Quién les está hablando? ¿A quién ellas están mirando y escuchando? A un hombre. Y creo que tal vez yo más que ellos andaba en esta lucha, porque ellos sabían de qué les estaba predicando, sabían de quién era. Pero traté de ser lo más claro posible para decirle que así dice el Señor. Les insistí esto que he estado insistiendo siempre. Nosotros podemos reconocer una voz por su manera de hablar, por su timbre, porque hemos estado en relación, porque hemos estado cerca. Les dije, les doy esta palabra para que la lean. Es posible que a veces no la entiendan, pero usted insiste y la lean. Es palabra del Señor Jesús y van a aprender a reconocer esa voz en la medida que se acerquen a esa palabra. En cada propuesta buscaba acercarnos al Evangelio de Jesucristo. Pablo dice que esta palabra, este Evangelio no es de hombre, esta palabra no es de hombre. ¿Por qué? ¿Quién la reveló? Entre tanto, mostramos la revelación de lo que Cristo ha dicho, es palabra del Señor. Amén, hermanos. Oramos y decimos palabra del Señor. Pero cuidadito, con esas voces que empiezan a venir por allí. Y Pablo le va a decir bien fuerte, guardado de esos perros mutiladores del cuerpo. Es bien fuerte, está hablando de la circuncisión. Y me permito ahora guiarte a este texto, que lo tenía para después, pero ya te lo mencioné. Está en Filipenses. Ahí en el capítulo 3. No sé, pero el otro texto que después. ¿Lo tiene? Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2, vamos juntos. Guardaos de los perros, guardaos de los obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Fuerte. ¿De quiénes está diciendo cuídate? De los que quieren moverte de tu fe. De los que dicen. Hoy hay muchos que hablan y te mueven de tu manera de pensar. Y te persuaden. Y te quedas con ese nombre, te quedas con esa persona y esa persona se convierte en influir. Cuidado con eso. Entonces empiezo a mirar la vida de esa manera, influido más por la palabra de Dios. Hermano, ¿estamos entendiendo? Creo que sí. Yo cuando me paro acá delante, hermano, no es fácil. Es una palabra criada, pero no lo es. ¿Por qué? Yo tengo que ser consciente que un día, delante de Dios, voy a rendir cuentas con lo que les estoy diciendo a ustedes. Yo insistiré en encomendarte, Señor, y enseñar lo que la palabra de Dios dice, como el escrito está. Amén. ¿Cuándo entonces estamos seguros de que es palabra de Dios? Cuando te llevo a mirar lo que dice. Yo alabo al Señor por lo que pasó esta tarde. No solamente la disposición de la gente para escuchar, sino encomendándome al Señor. Estaba poniendo las bases fundamentales de algo que tendría que ser la fe en Jesucristo.
No estaba hablando de Iglesia Alianza o nuestras reuniones o lo que sea. Estaba hablando de su relación con Jesús, de lo que hace el pecado en su vida, de cómo este pecado hace que su vida se pierda, de cómo no hay manera, no hay cirugía, no hay pastilla, no hay manera humana de quitarse eso. Pero sí, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno lo mira así, podemos entonces afirmar que esa palabra viene del Señor y no es de hombre. Amén. Entonces uno termina eso, les deja el desafío. Así que sentí en mi corazón, no les presiones aquí en ese momento tomen. Vayan a su casa, lean y tomen una decisión. Respondan al Señor por lo que escucharon hoy. Ahora, podría llegar a ese momento, seguro, pero fue algo que como estaba desafiándoles y les había dado el Nuevo Testamento, a leer, etc. Pero yo temo, hermano, como dice Pablo, insisto, siempre va a venir gente que va a tratar de moverte de tu fe. Y cuidado con eso, cuidado, porque casi siempre toman 2 o 3 versículos, 2 o 3 cosas y simplemente te hacen dudar y te hacen mirar para otro lado. Pablo estaba en Antioquía de Pisidia, que vinieron y ahí los fieles de la circuncisión tuvieron envidia y le dijeron a la gente que había creído: sin circuncisión no hay salvación. Los movió todito. Le sacó el texto, que era un pacto perfecto. Pablo era Saúl, de quien te comparto en esta tarde de no manera breve, pero te desafío a mirarme. Va a ser escogido por el Señor, porque respecto a la ley, él mismo se decía irreprensible. Mira, vamos juntos en el Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos a Dios Jesucristo. Entendemos que Cristo, que ha hecho esa obra en nosotros. Aunque yo, vamos, verso 4, juntos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué está escribiendo Pablo aquí? ¿Qué está escribiendo Pablo? Pablo está diciendo, en otras palabras, si se tratara de eso, yo el primero. Yo más. ¿Por qué yo más? Vamos, juntos. Verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, subraya eso. Y vuelvo a hacer la pregunta de lo que decía la inclusión en la pregunta de Santiago en el capítulo 13, verso 13. ¿Hay algún sabio entendido entre vosotros? Muestre sus buenas obras. ¿Cómo? Fuerte. ¿Cómo? Sabe hacer. Esa será el sello. Claves. ¿Cómo se siembra el fruto de justicia? En paz. ¿Cómo se cosecha? En paz. ¿Qué cosa se cosecha? Conducta recta. Amén. No hay una cosa que tengamos que nosotros ejercitar, imponer, gritar, latigar. Pablo era de esos que perseguían entonces a la iglesia. Era celoso y si se trataba de eso, yo hubiera podido lograrlo. Sin embargo, verso siguiente. Vamos. Pero cuántas cosas, verso 7, ¿no? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, no valen, no tienen valor. Como muchas cosas de esfuerzo carnal, de castigar nuestro cuerpo, de someterlo a servidumbre.
Tales cosas tienen cierta reputación de piedad, pero no van a servir para nada con respecto a los apetitos de la carne, que es obra del Espíritu Santo, por medio de su palabra, en ese camino que nos da. Y entonces continúa diciendo, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual, fuerte, he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. wow, todo lo que había ganado humanamente se da cuenta que no sirve. ¿Con qué lo está comparando? Con algo más excelente. ¿Con qué lo está comparando? De algo viejo. La excelencia de Dios. La excelencia de Dios. La excelencia de Conocimiento de Cristo. ¿quién se lo reveló? Dígalo fuerte, ¿quién se lo reveló? Y ese es el gran desafío que yo te dejo en este momento. Que todo nuestro crecimiento y desarrollo sea en esa íntima unión con la palabra de Dios. Nos edifica venir, le es de edificación la palabra, hay consuelo y desafío. ¿Dónde se manifiesta eso? En nuestro día de vivir y a solas con el Señor. Allí es donde comienza la obra de su palabra, que cumple el propósito para el cual lo envía. ¿Amén? ¿Nos entendimos? Oramos que la palabra de Dios que la escuchamos, la recibimos con gozo, la entendimos y uno hace su mayor esfuerzo, usted su mayor atención y nos despedimos. ¡Qué buena palabra! Bien. El Señor te habló, ¿qué es lo que tienes que hacer? Allí está el desafío. En ponerla por obra, en apreciarla. De tal manera que Pablo hablaba de la excelencia de ese conocimiento. ¿Cómo le conoció? Volvemos a Gálatas. Va a redundar lo que está aquí. Dice verso 14. Vamos, lee el verso 14 fuerte. Que en el judaísmo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. lo mismo que le dijo Filipenses, lo mismo que se dijo, todo esto no me sirvió de nada para conocer a Jesús. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Te molesta en responder, por favor. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? No hay otra manera. Él se revela a nosotros y vamos a tener la clarita convicción que Él ha sido. Y así entendemos que esto no es de hombre. Y así va a continuar cada vez que aprendemos algo del Señor. No porque alguien te lo impuso, sino porque esta palabra que permaneció en tu corazón va a ser como lo de Berea. Vienes a la palabra, la compruebas y vas caminando hacia eso. Y continúa diciendo, verso 3:15, el inicio de esto. Pero cuando, vamos juntos, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué cosa? Revelar. Bendito es eso. Hermano, te desafío a eso, para tu crecimiento y desarrollo, de esa sabiduría que viene del cielo. Revelar a su Hijo en mí. Podemos predicarlo, podemos enseñarlo, vamos a hacer lo que nos toca hacer, como perito arquitecto, poner ahí el fundamento, ayudarles a formar a Cristo en nosotros, pero no se pierda de la bendición que tuvo Pablo y que Dios ha prometido a todos. Yo vendré a Él con mi Padre y haremos morar en Él. Se va a revelar una cosa más hermosa que tener la convicción que ha sido Cristo quien me lo dijo. Amén. ¿Qué nos da eso? Seguridad, confianza a pesar de todo lo que pasa. Voy a tener la seguridad que Él ha sido. ¿Cuántos tienen la seguridad que son Cristo? Amén. Amén. Por lo que tú me dijiste. Señor, porque tú me lo dijiste. Porque tú me lo dijiste. Y entonces, reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles
no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles que yo, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco. Después pasado, ¿cuánto tiempo? 6 años. Subraya eso, ¿cuánto tiempo? 6 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Cuánto tiempo? 15 días. ¿Después de cuántos años? 3 años. ¿Le suena 3 años? ¿A qué le suena 3 años? ¡Wow! Es impresionante la revelación que él tiene de Jesús. Es una revelación sobrenatural. Para que haya sido apóstol, tiene que haber sido testigo. El Señor se va a encargar de eso, le va a revelar a él visiblemente, de tal manera que va a quedar ciego con esa visión, pero le va a quedar claro cuál es su misión. ¿Para qué toda esta revelación? ¿Por qué rescatar a alguien como Saulo? ¿Quién era Saulo? ¿Quién era Saulo? Solo decir su nombre daba miedo. Solo decir su nombre daba miedo. Y cuando Pablo se convierte, dice, verso siguiente, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto es escribo y aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones. ¿De dónde? Es impresionante porque Pablo cuenta estos detalles de Gálatas que no se lo dijo a Agripa en Hechos, que te lo voy a mostrar así. Va a Siria y va a Cilicia. ¿Y qué nos dice de ellos? Miren lo que dice el verso siguiente. ¿Qué nos dice de Siria y de Cilicia? ¿Qué nos dice? Nos dice una cosa. Si hubiera conocido de vista con las iglesias que eran de Cristo. Él empieza a predicar en las sinagogas, pero no le conocía su rostro. Él empezó su ministerio en gente que lo conocía de oída, no en persona. ¿Qué habían escuchado de él? Verso siguiente. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. En otro tiempo, asolado. ¿Qué dice el siguiente versículo? Muestre su obra en sabia. Entonces se siembra en paz. Y ya no va a ser el que está asolado. Ya no va a ser el que impone. Ya no va a ser el que critica. Ya no va a ser el captancioso, el autoimpulsado. Va a ser ya no el primero, escúchelo bien, ya no va a ser el primero que podría jactarse de Filipenses por ahí por el capítulo 3 que me he leído. Yo aventajaba a mis hermanos judíos, si alguien podía confiar en la carne, yo más, inclusive al octavo día, etc. Yo podría confiar más, podría ser el primero. Pero ahora en este cambio, él va a decir, palabra fiel es esta para ser aceptada por muchos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, bendito sea el Señor. Yo soy el primero. Ya no era el captancioso cumplidor irreprensible, era el que se humillaba y reconocía su necesidad del Señor. Y entonces luego él va a decir, sigan mi ejemplo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ha escuchado esa frase? No mires al hombre. ¿Lo hemos dicho? ¿Ha salido de tu boca? ¿Y Pablo qué dice? ¿No mires al hombre? ¿Dijo eso? Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Oiga, eso no es enfermedad. Eso no es enfermedad. ¿Podría yo pararme delante de ustedes a decir tremenda cosa? Es más cómodo decir, hermano, no mire al hombre, porque el hombre el apóstol Pablo asume su responsabilidad. Que no es captancioso, que cumple irreprensiblemente todo, sino aquel que reconoce su necesidad. Y habiendo avanzado tanto, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, hermano. Continúo la meta. Gran ejemplo. Amén. Este es el Pablo del cual se asustaban. Permíteme mirar otro detalle. Recuerda otro detalle, porque ustedes lo recuerdan. ¿Recuerda con Ananías?
acuerdas con Ananías? Vamos al pasaje de Ananías. ¿Dónde está? En Hechos. ¿Verdad? En Hechos. 3 fotos rapiditas. Hechos 8.1. ¿Qué está haciendo Saulo? Búsquelo rapidito. ¿Qué está haciendo? La primera foto de esta secuencia. ¿Qué está haciendo Pablo en Hechos 8.1? Usted se acuerda. Si le doy la primera palabra, se va a acordar. En Hechos 8.1 él estaba cuidando la ropa de Esteban. No, estaba cuidando la ropa de los que iban a pelear a Esteban. Digo, ¿por qué se quitan la ropa? Por más material. Odio, rechazo. Es lo que Saulo había logrado. ¿Qué dice el capítulo 9, verso 1? Mire esa foto. ¿Sabe cómo podríamos traducir esa palabra de 9.1? Furioso. 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 Habían apedreado a Esteban. La gente ha quedado muy asustada. ¿Qué hizo? Dice el verso 8, 2, 3, 4, que empezaron a irse por otras regiones. Y como se fueron a Damasco, ahora Saulo va a pedir cartas para irse fuera de Jerusalén y también seguir con esa persecución. Furioso. Vuelvo a contrastar cómo se siembra el fruto de justicia y de conducta recta. ¿Cómo se siembra? Dígalo fuerte. En paz. ¿Cómo se cosecha? En paz. ¿Qué cosa se cosecha? Conducta recta. Lindo resultado en nuestra vida y en que lo enseñemos. Él está respirando amenazas, está furioso. Y el Señor le dijo, hasta aquí llega. Todo lo que había avanzado, me pongo a pensar, ¿por qué escoger a alguien como Saulo? ¿Por qué escoger a alguien como Saulo? Y encuentro varias razones en ese estudio. Él iba a predicar a los gentiles, no a los judíos, porque respecto a los judíos no tenía de que adaptarse más. Y sería un gran ejemplo de no confiar en la carne, como le escribió a los filipenses. Y le escribía más perros a los que están intentando otra vez con la mutilación de la circuncisión. Nadie como él podía entenderlo y ser el gran ejemplo de este cambio de imposición religiosa, de ritos, a lo que va a decir nuevamente, te llevo a Filipenses. Vamos a Filipenses. ¿Qué capítulo? 3 estamos leyendo, ¿no? Ciertamente estimo como pérdida todas estas cosas. Ahora nos toca el verso 9. Juntos, vamos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que haya sido perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Jesús. Me extiendo a lo que está adelante. Él es un gran ejemplo para nosotros. Yo quiero darle un abrazo a Pablo cuando lo vea allá y darle gracias por haber sido tan honesto con los pastores y decir que tenemos que cuidarnos hasta el final. Pablo va a decir, de esta manera someto mi cuerpo y castigo también en este ejercicio, soy cuidadoso de mí. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para muchos, venga yo a ser eliminado. ¿Está hablando de su salvación? Ya saben de qué está hablando. ¿De qué está hablando? De su testimonio. De su testimonio. Hoy entiende que él tiene que seguir en esa meta. No de esta ser irreprensible como el gran santo, sino en esa dependencia de cada día en el Señor. Y así llegar hasta el final. Amén. Entonces el ejemplo que nos deja. Cuando Ananías lo encuentra, ya por el capítulo 9, el Señor
le dice: aquí viene Saulo, ¿no? Para que ores por él. Ananías se asusta. Busca la foto de Ananías asustado. Está en Hechos. ¿Qué capítulo? Claro, busque la foto ahí. Enséñale la foto de Ananías asustado. Mira el terror que producía este hombre. ¿Encontró la foto de Ananías? ¿Apareció? ¿Ya llegó al 10 todavía? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí lo Saulo. Solo que lo haya mencionado, Señor. Él está en prisión. No dice. Él ora. Ya viste en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: vamos juntos. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo? No te metas con el Señor. Fíjate hasta dónde podría haber llegado Saulo con tanto temor. Ahí está la gloria del Señor. El mismo que asolaba la iglesia, el mismo que persiguió la iglesia, el mismo que dice: yo no merezco ser apóstol, porque recuerda todo lo que había hecho. La gracia de Dios fue sobre él y había trabajado más que los discípulos, y había fundado más iglesias, y había formado más líderes, y había escrito más de texto del Nuevo Testamento, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, y la gracia no ha sido en vano. Hermano, hemos recibido mucha gracia. Ahí está Ananías asustado. Ahí está Ananías. Y el Señor le dijo, verso 15, vamos juntos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario. Y vaya que lo aprendió, vaya que lo vivió. Mis hermanos, no menosprecia a nadie. No menosprecia a nadie. Ni al que cuesta más, ni al que necesita más paciencia, ni al que parece que no crece todo esto. El Señor está obrando y hay que seguir. ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué cosa se cosecha? Fruto de justicia, conducta recta. Hagamos, echemos mano a eso. Aún aquellos que son dolor de cabeza. ¿Cuántos pueden levantar su mano y reconocer que antes eran un dolor de cabeza? Gracias. ¿Alguien más? Esta es mi promoción. Aquí estamos, Francis, aquí estamos, hermano. Podríamos haber sido desechados por tanto. ¿Cuántas veces me dijeron, qué iba a hacer esto? ¿Qué iba a hacer? Y es bueno recordar eso, porque recordamos la gracia del Señor. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Y ahí está Ananías queriendo interceder. No te metas, Señor, siempre vamos a buscar otro. Si de los Ananías se tratase, desechar a la gente como Saulo. Bendito sea el Señor. Él no nos desecha. Y aquí estamos. Amén. Fue entonces Ananías, obediente, entró a la casa, poniendo sobre él las manos, le dijo. ¿Qué le dijo? No, ¿en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo le dice? ¿Cómo va eso? Hasta raro suena. Puedes imaginarte el nombre más difícil de llamarle hermano. No creo, porque es el poder de Dios, del Evangelio, del cual no me avergüenzo, porque es poder para salvación. Hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas. Recibió en instante la vista. Levantándose, ¿qué fue? Sin curso, sin nada. Cuando hay convicción, no es palabra de hombre, revelación de Jesucristo. Permanezcamos en esa revelación. Permanezcamos en esa gracia. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo sabio por algunos días con los discípulos que estaban en la baja. Terminamos con Gálatas. Verso 24. Verso 24 fuerte. Y glorificaban a Dios sin fin. ¿Por qué? Irreprensible. Ya era. No glorificaba a Dios por eso. ¿Por qué glorificábamos a Dios? Por lo que dicen anterior. El que perseguía a la iglesia ahora predica la fe en Jesucristo. Y eso va a tomar algunos añitos para poderlo superar. Hay heridas que necesitan sanarse. Dios lo sabe. No les va a imponer de pronto a Pablo de la noche a la mañana. Hay heridas que deben sanarse. Hay cosas que el propio Pablo tendrá que experimentar, dolores y lo que cuesta eso. No todo puede dar gloria, no es que está lleno del poder y puede resucitar a Eutico y puede entonces con su ropa sanar, no se queda con esas visiones como la que quedó yendo al tercer cielo, va a volver a esa debilidad. Y le hizo recordar ese aguijón, que era su mal, le parece una enfermedad, reconociendo que en esa debilidad el Señor se fortalecía. Hermanos, a veces, sí, puede pasar que nos hemos hecho algo. Y hay heridas que deben ser sanadas. Pasaron 3 años. ¿Cómo comienza el capítulo 1? ¿Cómo comienza el capítulo 2? El siguiente versículo. Y glorificaban a Dios, dice el 24. Capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? No, de nuevo. Tanto. Después de 14 años, subí otra vez. Recuerda que había subido antes por visión, encuentra con Pedro. Va a ser una enseñanza clara del Señor. Y ahí empezar a sufrir de pronto en otro lado la persecución, el rechazo. Pero voy a esto, en lo que él mismo dice, que después de esos 14 años, ¿por qué tanto tiempo? Cierro con eso. ¿Por qué tanto tiempo? Hermanos, Dios tiene paciencia. Dios no está apurado. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Dios no está apurado, aunque nosotros lo estemos. Aunque estemos desesperados, apresurados, Dios no está apurado. Dios va a hacer las cosas cuando se ha propuesto hacerlas. Y como no sabemos de su agenda, solo nos toca perseverar. 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 Pablo perseveró. 14 años después, sube otra vez a Jerusalén. ¿Quién le ayudó? Bernabé, hijo de consolación, que fue instrumento tremendo para poder entrar entre los demás, llevando también conmigo a Tito. Pero según subí en revelación para no correr o haber corrido en vano. ¿Qué cosa hizo? Mira, verso 2. Vamos, juntito. ¿Qué dice? Expuse. Bernabé, yo creo que tienen que saber los apóstoles que el Señor se ha revelado a mí de una manera sobrenatural. Así que júntame a la gente. Voy a contar todo lo que el Señor ha hecho. Pues sí. ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha? Fíjate qué linda actitud. Mira lo que dice el verso 2. 14 años después. No ha venido a alborotar nada. Le sale el alboroto que ya hay de ese que predicar. Perseguía y ahora predica.
Dice el verso 2 entonces que expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Y qué tuvo como resultado? Mira lo que le dice a los Gálatas, verso 3, vamos juntos. Mas ni un tipo que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a lo cual por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Ahí nomás. Vuelvo al versículo anterior. Como dice el verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Ojalá que me entiendas a dónde voy. Pablo podía ser uno de ellos. El promotor del fariseo podía haber sido eso. Amén. Pero ahora él le llama a ellos. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque no han entendido la revelación de Jesucristo. No porque no sigan su doctrina, sino porque no han comprendido que Cristo venía a cumplir todas esas cosas que no podíamos cumplir. Y lo que nos toca es permanecer en su gracia, depender de Él, rendidos a Él. Reconozcamos nuestra debilidad, su gracia sea suficiente en nosotros para permanecer hasta el fin. Amén. Y lo revele, lo levante. Disculpe que soy tan cargoso con esto, pero lo quiero dejar en su corazón. ¿Cómo se siembra? En paz. ¿Cómo se cosecha? En paz. ¿Qué se cosecha? ¿Queremos eso? Digamos que ese evangelio lo vemos y no vamos a cortarnos todo con nadie. Vamos a hacerlo en paz, con firmeza, pero en paz, con amor, con compasión. ¿Cómo es la sabiduría que viene de lo alto? ¿Recuerda? Lo dejé como tarea de memorizar, ¿ah? La terrenal es animal, terrenal y diabólica. La que viene de alto, pura. Amable, compasiva. Sí, por favor, no quiero estar creando, hacer alarde de alguna buena memoria. No, tenemos simplemente que ir a eso. Y por eso te dejé mi boletín. ¿Recibiste boletín? Ahí están las características. ¿Recuerda lo que te decía? ¿Qué significaba hacer las cosas en tu fuerza, en la fuerza del Señor? ¿Recuerda cuál es la palabra clave con F? Fuente. ¿De dónde sacas? ¿Cuál es tu fuente para actuar, para reaccionar, para hacer lo que haces? ¿Cuál es tu fuente? La sabiduría inagotable del Señor, que tiene esas características y que nos ayudará a que sea visible y que sea el nombre de Dios glorificado por ese cambio de nosotros. Sabiduría que viene de lo alto, principalmente pura, pues pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, a ver esos renegos. de buenos frutos. A ver mi promoción. No, somos los renegones. Necesitamos eso, presidente. Tú y yo necesitamos eso. Y ojalá que todos lo necesitamos. Es la fuente inagotable de gracia y de sabiduría la que nos ayuda a sembrar en paz con la esperanza y la convicción que podremos cosechar frutos de conducta recta para la gloria del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a tener compasión y misericordia con los que fallan, con los débiles, mirando nuestra propia debilidad. Que no juzguemos, que no pongamos más carga, que sortemos sí con amor, con paciencia, con compasión, sin muecas. Líbranos, ayúdanos. Necesitamos aquí en la iglesia ayudar a los que quieren seguir. Gracias por Saúl, gracias. Gracias por todo lo que permitiste en el Señor. Porque hoy aprendemos que a veces permites que lleguemos a tantas cosas
Sí, Señor. A veces permites que hayamos hecho cosas tan horribles en nuestras vidas para reconocer tu gracia y tu misericordia. Tú no nos has desechado. Gracias, Señor, porque tú no nos has desechado, a pesar de todo lo que hemos hecho. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos para recurrir a la fuente inagotable de gracia, de ese regalo hermoso que abrimos y encontramos esa sabiduría pura, amable, pacífica, compasiva. Queremos, Señor, recurrir a esa fuente. Que sea en nosotros para ayudar a otros. Te lo rogamos, Señor. Vamos a ponerlo de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora te lo pedimos juntos. Y como siempre te exhorto, hermano, busca a quien bendecir. Porque hay alguien que está también lucha como tú. Comprométete con él y muéstrale tu amor y tu paciencia, orando por él. Señor, quiero tener paciencia, pasión, ayuda. Bendice a mi hermano en sus luchas. Acércate a él, abrázalo y bendice. Señor, bendigo a mi hermano. En su lucha voy a ser compasivo, porque tú eres compasivo conmigo. Voy a tener paciencia, yendo a la fuente de paciencia, de sabiduría que viene de arriba. Señor, en el nombre de Jesús, que la iglesia del Guarney sea conocida por las cualidades del fruto de tu espíritu, de esa fe. Pacífico, puro, lleno de amor, no es obras. Sembraremos en paz, cosecharemos en paz. Sánanos, Señor. Si hay alguna herida, sana la iglesia de Guardia. Si hay algo que nos ha impedido en nuestras faltas, en nuestras fallas, en nuestra manera tosca de hablar, sánanos, Señor. Queremos estar unidos. Tú nos has perdonado. Ayúdanos, Señor. Reconocemos